Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Nos acercamos a unas fiestas entrañables, tanto por su sentido teológico como por su sentido, pues también en la familia. Muchas personas en estas fechas se acuerdan de sus familiares que ya no están, sus padres, madres, maridos, esposas, hijos. Y a veces, pues, esa ausencia pesa y pesa mucho. Hoy voy a presentar un testimonio precioso que me han enviado vía email, en el cual yo busco, pues, dar esperanza, ¿verdad? Para todas esas personas que dicen, no aguanto sin mi marido, no aguanto sin mi hijo, y sienten el peso de esa ausencia, ese peso que parece que te está aplastando. Pero yo hoy quiero, pues, darte la esperanza, pero esa esperanza no procede de mí, sino que esa esperanza procede de Cristo. Un testimonio que me llega de México, en el cual una hermana se puso en contacto conmigo vía correo electrónico. Voy a compartir por aquí ese correo en el cual la hermana usó para contactarme. Voy a mostrarlo aquí. Para dar tu testimonio, Gutiérrez Arcos 2012 @gmail.com. No te lo guardes. Pues esta hermana no solo ha querido guardar y ha compartido, pues, ese testimonio conmigo, pero no para quedármelo yo, sino para mostrarlo, pues, a la audiencia, a todos los hermanos que componen el canal. Así que espero que te quedes porque el testimonio es espectacular. Voy a darle lectura a este correo que me envió la hermana, pero antes decirte que si tú también, pues, quieres dar ese testimonio, pues me escribes ahí, ¿verdad? No te olvides, pero también he recibido correos de personas que me han escrito y me han dicho, pues mira, José Manuel, tus videos, pues, me ayudan porque vivo solo, vivo sola, y a través de tus programas, pues, no sé, siento cierta compañía. Pues yo a esas personas que viven solas o que están hospitalizadas y que ven nuestros vídeos, pues desearle lo mejor y que no estáis solos y que también podéis usar ese correo electrónico para comunicaros conmigo y me podéis contar también vuestras inquietudes, ¿verdad? Y yo, pues, en la medida que tenga tiempo, pues iré respondiendo a esos correos. Pues ahí está el correíto. Perfecto. Pues voy a darle lectura a este correo, un correo con un testimonio que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos allá. Hola, José Manuel. Antes que nada, quiero agradecerte de corazón que siempre nos abras este espacio para poder compartir lo que vivimos. Yo sé que recibes muchísimos correos y testimonios y por eso me siento muy bendecida de que quizá algún día puedas leer el mío. Pues hoy precisamente ya lo estamos leyendo. No busco fama ni que mi nombre se conozca. Solo quiero que este testimonio sirva para que otras personas no pierdan la esperanza en la misericordia de Dios. Mi nombre prefiero reservarlo, pero sí te puedo decir que soy mexicana, del estado de Guanajuato, de una familia sencilla, trabajadora, como tantas en nuestro país. Crecí en una casa donde se creía en Dios, pero no éramos especialmente religiosos.
íbamos a misa, en algunas fiestas importantes, en bautizos, bodas, funerales, lo típico. Mi papá, en especial, no era una persona muy cercana a la iglesia. Mi papá era bueno, eso sí, un hombre trabajador, responsable, que nunca nos dejó faltar nada, pero no rezaba, no iba a misa y cuando alguien le hablaba de Dios o de religión, cambiaba de tema. Nunca fue grosero ni blasfemo, simplemente decía que Dios sabía cómo era él y que con eso bastaba. Yo, siendo honesta, durante muchos años pensé que eso era suficiente. Todo cambió en el año 2017. Ese año mi papá murió de una forma totalmente inesperada. Fue un accidente automovilístico. Salió temprano a trabajar como todos los días y nunca volvió. Recuerdo perfectamente esa llamada que nadie quiere recibir. A partir de ahí mi vida se partió en dos. El dolor fue enorme, pero lo que más me atormentaba no era solo la ausencia, sino una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Dónde estaría su alma? Yo sabía que mi papá no había sido un hombre malo, pero tampoco había sido un hombre cercano a Dios. No se confesaba, no comulgaba, no rezaba. Y cuando empecé a informarme más sobre la fe, sobre el juicio particular, sobre el purgatorio, el miedo se me metió hasta los huesos. Pasé noches enteras llorando, pensando que quizá mi papá estaría sufriendo, solo, en un lugar de purificación muy profundo. Me sentía impotente. Me reprochaba no haberle insistido más, no haber rezado con él, no haberlo llevado a misa. Fue en medio de ese dolor cuando por primera vez en mi vida me acerqué de verdad a Dios. Empecé como pude, rezos torpes, llenos de lágrimas. Le hablaba a Dios como se le habla a un padre cuando ya no sabes qué hacer. Poco a poco fui entendiendo que la iglesia no nos deja solos ante la muerte, que existen las misas por los difuntos, las novenas, las indulgencias, las obras de caridad ofrecida por las almas. Y ahí empezó todo. Comencé a mandar a decir misas por el alma de mi papá. No una ni dos, sino todas las que podía. Hice la novena por las ánimas benditas del purgatorio. Empecé a rezar el rosario, aunque al principio me costaba mucho. Ofrecía pequeños sacrificios diarios, ayunos sencillos, limosnas, ayuda a personas necesitadas, todo con una sola intención. Señor, ten misericordia del alma de mi papá. No voy a mentir, hubo momentos en los que sentía paz y otros en los que la angustia regresaba con más fuerza, especialmente en fechas importantes. Y la Navidad era una de las más duras. Y aquí viene lo que jamás olvidaré. Era la noche del 24 de diciembre de 2019, Nochebuena. Yo estaba en mi cuarto, ya tarde, después de una cena familiar. Había rezado por mi papá antes de acostarme, como lo hacía todos los días. No estaba pensando en nada especial, solo me dormí llorando, como muchas otras noches. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de pronto. No sentí miedo, al contrario, sentí una paz profunda, como nunca antes. La habitación no estaba iluminada como de día, pero tampoco estaba oscura. Era una luz suave, limpia, que no lastimaba los ojos. Y entonces lo vi. Era mi papá, pero no como lo recordaba, enfermo o cansado. Estaba guapísimo, perdón por la palabra, pero no encuentro otra. Joven, con el rostro lleno de paz, sin arrugas, de preocupación, sin tristeza. Vestía una túnica blanca, resplandeciente, como esas que uno lee en el Apocalipsis cuando habla de las almas vestidas de blanco.
Yo sabía que era él, no tuve ninguna duda. No habló inmediatamente. Me miraba con una ternura que jamás le había visto en vida. Y cuando por fin habló, su voz no era como la que recordaba. Era más profunda, más serena. Y me dijo, hija, ya no llores más. Yo quería hablar, gritar, preguntarle mil cosas, pero no podía. Las lágrimas me caían solas. Él me explicó, sin palabras complicadas, que después de su muerte había pasado por un estado de purificación muy profundo. Me dijo que había sido consciente de sus faltas, de su tibieza, de su orgullo, de haber dejado a Dios al margen durante tantos años. Pero también me dijo algo que me marcó para siempre. Dios es más misericordioso de lo que ustedes imaginan. Me dijo que cada misa ofrecida, cada rosario, cada sacrificio, cada limosna hecha con amor había sido como agua fresca para su alma, pero nada se había perdido. Que Dios había escuchado cada oración, incluso aquellas que yo rezaba llorando sin saber qué decir. Y luego me dijo algo que aún hoy me estremece. Por pura misericordia, el Señor me permite venir a despedirme y tranquilizarte. Ya voy al cielo. En ese momento sentí una alegría que no cabe en palabras. No era una alegría humana, era algo mucho más grande. Una certeza profunda de que Dios cumple sus promesas. Antes de desaparecer me dijo, no dejes de rezar por las almas. Muchas no tienen quien rece por ellas. Entonces la luz se fue apagando poco a poco. Yo desperté llorando, pero ya no de dolor, sino de gratitud. Desde ese día mi fe cambió para siempre. Ya no rezo por miedo, rezo por amor. Ya no hablo de un Dios castigador, sino de un Padre que sale al encuentro, incluso de los que llegaron tarde. Entendí que nadie se salva solo, que nuestras oraciones realmente ayudan y que la comunión de los santos no es una idea bonita, sino una realidad viva. Por eso quise escribirte, José Manuel, porque sé, porque sé que hay muchas personas como yo, angustiadas por el destino de sus seres queridos, y quiero decirles que no pierdan la esperanza, que recen, que ofrezcan misas, que confíen. Dios no abandona a sus hijos. Gracias, José Manuel, por leerme, por tu canal, por tu valentía al hablar de estos temas que muchos prefieren callar. Si este testimonio sirve, aunque sea para que una sola persona vuelva a rezar por un difunto, habrá valido la pena. Que Dios te bendiga y que las ánimas benditas del purgatorio intercedan por todos nosotros. Con cariño y gratitud, una suscriptora agradecida desde Guanajuato, México. Pues qué preciosidad de testimonio y qué misericordioso es Dios al permitir que el papá de esta hermana pudiera despedirse y agradecerle todo lo que hizo por él, ¿no? Misas, rosarios, oraciones, limosnas. No sé si conté hace ya tiempo igualmente una historia parecida y esta historia es muy cercana a mí porque le sucedió a una persona muy cercana a nosotros, en el cual pues contaba que una chica se le apareció su papá, que estaba fallecido. Su papá era muy devoto de la Virgen del Carmen, pero el padre en vida pues no pudo cumplir con una promesa que él hizo, que era llevar un ramo de flores a la Virgen del Carmen. Como la muerte le sorprendió, no pudo hacerlo, ese señor
pues se llegó a aparecer a su hija. Se apareció a su hija y le pidió, por favor, que cumpliera con la promesa que él hizo y que no pudo cumplir. Y que entonces, después de hacer eso, pues entonces él podría subir al cielo. Fíjate que no quieren dejar pues cosas pendientes las almas, ¿verdad? Y a veces esas cosas que no tienen pendiente, pues parece ser pues que le alargan el purgatorio. Así que hermano o hermana, si tienes algún testimonio de este tipo y quieres pasarte por el canal y contarlo, pues estás cordialmente invitado o invitada para que lo puedas contar. Y espero que esta historia pues te traiga esperanza eh, y sepas que contamos con un Dios misericordioso y que a veces permite estas cosas, ¿no? Estos guiños que nos hace Dios para que podamos seguir adelante a pesar del dolor, a pesar de las penas, ¿verdad? De esta vida, pues seguimos adelante, fortificados y edificados, pues a través de estos testimonios y que nos ayudan, pues a llevar ese vacío que nos dejó ese ser querido. No te olvides de tus seres queridos estas Navidades, lógicamente, pero no lo hagas con pena, hazlo con alegría, reza por ellos y un día, pues el día que menos nos esperemos, pues ya estaremos junto a ellos, ¿verdad? Y junto a nuestro Señor, viviendo pues esas bienaventuranzas que nos tiene prometida nuestro Señor en el cielo. Pues hermano o hermana, un fortísimo abrazo y mil gracias a esta hermana que quiso compartir ese precioso testimonio con el canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.